Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación literaria. La Secretaría de Cultura de Baja California, con agrado, continúa su programa de publicaciones a través del Fondo Editorial La Rumorosa, cuyos ejemplares siguen distribuyéndose gratuitamente en versión digital desde la página de la institución de www.icbc.gov.mx y de forma impresa en los centros estatales de las artes en los 5 municipios. Hoy nos reúne el título El hombre fuerte del circo, de Gabriel Trujillo Muñoz, una novela histórica de nuestro estado, libro publicado como parte de la colección Autores de Baja California. Para invitarnos a disfrutar de esta obra, obviamente, bueno, pues nos acompaña José Salvador Ruiz y desde luego el mismo Gabriel Trujillo Muñoz. José Salvador Ruiz obtuvo el doctorado en literatura por la Universidad Autónoma de California de San Diego, en San Diego. Es profesor de literatura hispanoamericana del Colegio del Valle Imperial y escritor transfronterizo. Ha publicado artículos académicos en distintas revistas de Estados Unidos, México, Chile, Argentina, y de igual forma ha participado en distintos congresos en Estados Unidos, en Colombia y en México, y es autor de libros de ensayos, Pájaros de Cuentos, El cuento criminal baja californiano y sus autores intelectuales, así como una gran cantidad de ensayos y escritos. También, bueno, pues está con nosotros Gabriel Trujillo Muñoz, poeta, narrador y ensayista, autor de numerosos libros a lo largo de 4 décadas de labor creativa. Su obra literaria destaca novelas de ciencia ficción, fantasía, policíacas, históricas y fronterizas. Ahora nos presenta El hombre fuerte del circo. Le vamos a ceder la palabra a José Salvador Ruiz, quien nos presenta esta obra. ¿Qué tal? Estoy aquí con mucho gusto para presentar la novela de Gabriel Trujillo Muñoz, El hombre fuerte del circo. Agradezco, por supuesto, a Gabriel por esta invitación y a la Secretaría de Cultura por el mismo. Bien, a mí siempre me produce una alegría leer las novelas de Gabriel Trujillo, en particular esta me pareció eh, una novela que desde el inicio te atrapa porque si bien nos advierte que es una novela histórica y a veces tenemos esa idea de que algo histórico tiende a ser aburrido, pesado, denso, pero esta novela es todo lo contrario. Esta novela te atrapa desde el inicio, donde tenemos a este personaje bastante carismático, Raimundo López Muñoz, llamado en el mundo de la farándula circense Ray Calavera, para que sea un nombre más atractivo y más llamativo para este tipo de mundo. Entonces, desde el inicio nos presenta a este especie de trotamundos, de multiusos, que es justamente una especie de representación o de encarnación de ese hombre del siglo XX que busca forjarse la vida y de que tiene que buscarse de alguna manera, de reinventarse para poder sobrevivir en los empleos, ¿no? Bien, entonces, desde ese inicio, con este narrador, perdón, personaje y a la vez narrador de la novela, nos va atrapando, nos va diciendo eh, qué es, cuál es la misión que acaba de aceptar, porque es además de trabajar como hombre fuerte del circo, solamente tiene ese empleo por 6 meses y el resto de los meses se emplea como un detective privado, un private eye o un huelebraguetas, porque sus, este, sus casos, su especialidad sería justamente los adulterios y también resolver algún tipo de secuestro, etcétera, ¿no? Y radica en Los Ángeles. Y vamos a hablar en un momento más, le voy a ceder la palabra a Gabriel para que nos hable también justamente de esa conexión de hace 100 años, porque justamente estamos en 1920 y la novela se sitúa en 1920, y esa conexión entre Los Ángeles y Mexicali que a veces se nos olvida que estaban más conectados de lo que pensamos hoy en día, ¿no? Bien, entonces, esta es la novela, este es el personaje, y a partir de que perdón, con Juan Preciado, ahí no sé si sea un ojo rulfiano, con Ray Calavera le propone fungir como una especie de espía para que vaya a Mexicali a enterarse
y enterarlos de cómo está la situación en lo que hoy llamamos o se llama el Reino de Cantú, es decir, el Distrito Norte de la Baja California de 1920. Estamos entonces entrando justamente a lo que sería la misión que nos va a llevar, a la que nos va a guiar este mismo narrador, Ray Calavera, a el Mexicali de esos años, a esa frontera que estaba, como decía hace un momento, bastante conectada con Estados Unidos, particularmente con Los Ángeles y San Diego, ¿no? La ciudad, recordemos que en ese año todavía, bueno, iniciaba la ley seca de Estados Unidos, entonces Mexicali, Tijuana, Tecate, eran esos paraísos de alcohol, de licor, que podían entonces satisfacer las necesidades de los consumidores yanquis, gringos, que no tenían esa libertad en su propio país. Bien, lo voy a dejar ahí porque vamos a ir por partes. Quiero que ahora Gabriel nos hable un poco de su novela y luego vamos a ir, digamos, diseccionando partes de la novela y algunas preguntas, algunos temas que me gustaría compartir con él para que a su vez nos lo haga, nos hable él a todos nosotros como lectores. Gabriel, adelante. Bueno, igualmente, muchas gracias a todos. Gracias a la Secretaría de Cultura de Baja California por haber hecho posible primero la colección La Rumorosa, que ha abierto las puertas, digamos, a la edición de libros aparte de los premios estatales de literatura y que ha forjado una colección también de rescate como pasó con el libro de Gloria Ortiz, que es no solamente libros contemporáneos, sino rescatar, poner en lo contemporáneo a creadores que ya han muerto y que han dejado una obra valiosa. Por el otro lado, El hombre fuerte del circo es una novela histórica y lo dice muy bien Salvador, que tiene que ver con qué sucedía en 1920 en el momento en que cae el régimen de Cantú y que por vez primera Baja California entra a la Revolución Mexicana, se puede decir, al nuevo sistema, ¿no? A esta nueva transformación política que no se había dado más que unos pocos meses y muy controlada en 1911-1912. Entonces estamos hablando por un lado de que me interesaba mucho Cantú, siempre me interesó mucho Esteban Cantú porque es un personaje manipulador excelente, es un Goebbels antes de Goebbels. Y por el otro lado, me interesaba también el que 1920 es un año axial porque empieza otra década, va a empezar otra década en la que se pasa de que el contexto de la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920, y entonces en la siguiente década es más bien de reconstrucción por parte nacional, pero en Baja California es la época de la diversión, son los fabulosos años 20, los locos años 20, y todo está centrado en los casinos, en el turismo que viene a beber a esta parte a este otro país, porque no puede hacerlo en su propio país. Y lo que me interesaba mucho era que a través de la caída de Cantú se pudiera ver no a Cantú, a su régimen solamente, sino también el sentir, el estado de ánimo social. Pero coincido también con Salvador de que a mí no me interesa hacer libros de texto con ficción. A mí me interesa hacer ficción que tiene datos históricos. Entonces, El hombre fuerte del circo es una novela de ficción que funciona creo que funciona bien en la ficción, pero que no se está preocupando mucho por lo histórico en términos de que si hay personajes que llegaron un mes después, un mes antes, todo entra en la misma estructura o en la misma narrativa para hacerlo más creíble y más interesante. Eso sería lo que yo quisiera decir. Muy bien, gracias, Gabriel. Justamente vamos conectando esto que comentas sobre la ficción, que priorizas la ficción por encima de la historia, porque a final de cuentas es una obra de ficción y en este caso tú como escritor, te nutres de la historia para acomodar ciertas cosas, ¿no? Entonces siempre hay entre los lectores algún quisquilloso que dice, no, eso no, porque no estuvo ahí hasta 1900, pero a final de cuentas, lo que importa aquí es cómo embonan estos datos históricos en una historia de ficción, ¿no? Y
A mí me gustaría hablar un poco del género, justamente en el que sitúas o en el que escribes, dentro del que escribes la novela. En la presentación que está en el libro, escribí que me parecía un híbrido entre novela histórica y novela policíaca, pero yo agregaría incluso que también tenemos una especie de western, ¿no? Es decir, eh, qué mejor ubicado que en esta frontera entre México y Estados Unidos, que era esa especie de confín, esa especie de final de una parte que conocemos, de una historia, de un país también, pero también como explorar más allá de lo que conocemos, ¿no? Entonces, como digamos, en el caso del el concepto frontier del inglés, que es como, bien, hasta aquí conocemos y qué hay más allá, aventurarnos hacia lo que va más allá, ¿no? Y Ray Calavera funciona como esa especie de vaquero, de justiciero, que va hacia un lugar ajeno, muy hostil, ¿no? A enfrentarse de alguna manera ante la sombra y la presencia incluso de un villano, ¿no? Que sería en este caso, por supuesto, Cantú, pero no solo Cantú, sino sus huestes, ¿no? Sus esbirros. En ese caso funciona muy bien también como western, porque tiene, si bien no tiene un caballo, aunque sí ingresan en carreta, en caballo, pero más que nada su acompañante es Laca, ¿no? La perra loba, eh, que funciona muy bien también como su cómplice. Eh, y entonces yo quería que comentaras si podrías, si estás de acuerdo en que no solamente es una novela histórica con tintes policíacos y con tintes de western, sino incluso también de espionaje, que es un subgénero poco explorado en la literatura mexicana, pero también está esta parte de espionaje, ¿no? Porque hay bastante intriga y Ray Calavera tiene que estar caminando muy cuidadosamente como entre cascarones de huevo, porque cualquier personaje que se le presenta, él tiene que pensar si es un aliado o un enemigo potencial. No sabemos la cantidad de agentes dobles que pueda haber en un 1920, que valga aquí el apunte, no era, mejor dicho, raro que hubiera espías, ¿no? De repente pensamos que eso solamente es en la ficción europea de las guerras, pero aquí lo sabía, ¿no? Entonces quisiera comentar dos cosas. Primero, la parte esta del género, de cómo narrar, cómo construiste esta historia, si bien con un enfoque de la historia, pero también, perdón, historia mayúscula, pero también teniendo en cuenta otros géneros de los que siempre te han gustado, siempre has explorado y manejado lo policíaco, ¿no? La ciencia ficción, etcétera. En este caso, un western también ahí, un libro de espionaje. Y luego, por otro lado, también comentar sobre ese contexto histórico que era como una olla de presión, ¿no? En esos años, cualquier cosa lo podía hacer estallar. ¿Nos podrías comentar un poco de eso, por favor? Sí, es una novela histórica, una tajada, digamos. Es una novela, un thriller, ¿no? Una de suspenso, ¿no? Y es también una novela de espionaje y de investigación policíaca. Yo creo que lo que hice, o lo que se me hizo más factible para escribirla fue que fuera en primera persona, porque entonces tú vas viendo lo que va descubriendo nada más el personaje. Y eso lo hace también muy inmediato. Tú estás en su hombro, ¿no? Tú estás viendo hacia dónde va, pero no estás viendo nada más. No hay otra escena donde tú ves a Cantú o a sus enemigos o a los revolucionarios diciendo, no, ya tenemos allá aquel hombre, sino que la novela está siempre circunscrita a lo que ve, oye, escucha, siente, los golpes que recibe o los golpes que da. Y eso ayuda mucho a que te sientas cercano al personaje y lo sigas en su pequeño mundo, ¿no? Porque es un mundo en el cual él va descubriendo cosas y también va haciendo juicios de valor sobre esta Baja California, sobre este Mexicali de 1920. Y esos juicios de valor son suyos, son personales, son sus prejuicios, son sus valores, son sus experiencias anteriores que ya tenía. Y eso hace que tú sientas que verdaderamente estás ahí,
La otra cuestión que aquí quiero señalar es, hay dos estructuras, hay dos ganchos que se usan en la narrativa en esta novela. Uno es que entras a un reino establecido por un personaje que puedes ponerlo como el villano de la novela, que es Cantú, pero Cantú nunca aparece en la primera parte de la novela. Todo lo que vas a ver de Cantú es lo que te dicen otros de él o lo que tú ves que está ocurriendo, qué estructura social o política o económica está funcionando ahí, ¿no? ¿Qué engranajes se están moviendo? Y en ese sentido, Cantú aparece como hasta la página 190 más o menos, y aún así va a aparecer muy poco, ¿no? Y eso también yo lo quería hacer para ver que el reino de Cantú es un reino movido por Cantú, pero desde la oscuridad, desde el fondo, ¿no? Él manipula todo, pero los personajes que ves representan lo que él es, ¿no? Los sicarios, los matones, los militares, cada uno de estos personajes, o los periodistas, están hablando por él, ¿no? Pero a él no lo ves. El otro personaje que tampoco aparece, y no aparece en toda la novela, y sin embargo se le menciona cada rato, es Abelardo L. Rodríguez, que está a punto de llegar con su expedición militar, y está a punto de llegar, y está a punto de llegar, y que es como Godot de Samuel Beckett, ¿no? Siempre lo estás esperando, 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 y nunca llega. Y en la novela nunca llega. Pero es como el otro contrapeso de Cantú, ¿no? Aquí viene el gran general revolucionario a sacarlo a patadas del poder, pero nunca llega. Entonces, como no llega, le toca todo el peso de la acción a Ray Calavera, al personaje de la novela. Y creo que también eso ayuda mucho a que Calavera empiece a sentirse comprometido más allá de un simple trabajo y empieza a verlo como un hecho moral o ético que tiene que resolver, ¿no? Con la ayuda de mucha gente, no él solo, ¿no? No es un superhéroe, ¿no? Pero sí es un buen portero, ¿no? De teatro. Evaluar a las personas y saber quién va a tener problemas con él y quién hay que sacar a la calle y quién hay que dejar entrar. Y creo que en ese sentido, muchas de las cosas que aparecen aquí y muchos de los personajes que aparecen, Rafael Corella, el Corellón, Jackson, el boxeador, son personajes reales, pero la ficción los pone en eventos, sitios, acciones que no tienen nada que ver con la realidad necesariamente. Entonces, si te fijas, o al menos yo me divertí mucho haciéndola y creo y espero que esa diversión haya pasado a la novela, no como una novela de tesis o una novela de estar en contra o a favor, sino una novela sobre cómo alguien de fuera, como Ray Calavera, que pasa igual un poco con las primeras novelas de Miguel Ángel Morgado, llega a Mexicali o llega a la frontera y descubre un mundo nuevo, pero que es un mundo ajeno a él, pero que también este personaje, sobre todo Ray Calavera, es un personaje que ha viajado por el mundo, por lo tanto, cualquier lugar que llegue, cualquier lugar donde se visite, acaba siendo suyo. Y en ese sentido, Mexicali también acaba siendo parte del itinerario circense de Ray Calavera. Bien, y acabas de mencionar justo a Morgado y a lo largo de la novela, siempre que leía los diálogos, las reflexiones y las acciones de Ray Calavera, me remitía mucho a la figura de Morgado, ¿no? Es decir, tienen mucho en común en ese sentido también, en que uno son ojos, visiones foráneas que regresan en el caso de Morgado era así ya nacido, radicado en Mexicali, pero Ray no necesariamente Mexicali, pero sí a México, ¿no? Es decir, estuvo 10 años fuera y regresa, entonces trae otra visión, otro bagaje que le permite ver cosas, que le permite dimensionar el mundo, el reino en el que está entrando, ¿no? Y también hay otro paralelismo, es que al igual que Morgado, Ray Calavera va evolucionando como personaje de ser un tipo un poco más cínico, un poco más egoísta. El interés que lo mueve, la negociación que hace para ir a Mexicali es económica, ¿no? Es más que nada. Quería saber, ¿y cuánto? La primera pregunta es, ¿y cuánto? ¿De cuánto estamos hablando, no? Y sin embargo, cuando él recibe, bueno,
no spoilers mejor. Entonces, sin embargo, lo que sí puedo decir es que va evolucionando su visión misma, Bueno, va cambiando, va sabiendo, al momento en que va conociendo ya, personas, creo. personajes en este caso, va cambiando su forma de ver el mundo. También va entendiendo por qué algunos personajes dentro de la ciudad de Mexicali o el pueblo de Mexicali actuaban de cierta manera, ¿no? Ujú. Nos hablas de un Mexicali con ciertas aspiraciones. El éxito, en parte, de Cantú, nos dice en la novela, es también que les hizo ver, les ofreció una aspiración a una especie de sociedad norteamericana, ¿no? Es decir, si ustedes viven en este reino, pueden aspirar, todo se compraba en dólares, todo esto, a ese tipo de vida también. Entonces, de repente había como una complicidad incluso, o una apatía de mover las cosas o no mover las cosas contra Cantú, ¿verdad? Como tú dices hace un momento, era más que, era su presencia en la novela, más que o sea, su aura, digamos, la que nos mueve desde el inicio de la novela, y sabemos de él, como ya lo dijiste, por otros personajes. El periodismo aquí también es importante y lo manejas en distintos momentos. El periodismo que lo ataca o el periodismo también que lo solapa, ¿verdad? Y que incluso es, pues es parte de su forma de dominar, ¿no? Entonces, eh, ¿podrías hablaros un poco de cómo Calavera justamente toma esa especie de, ese paso a la conciencia, porque la novela no está solamente limitada o circunscrita a la calle principal, que sería la Porfirio Díaz, sino hay otro espacio que me interesó mucho, cómo lo manejas y cómo hace que funcione ese cambio de conciencia quizá en Ray Calavera, que es el Río Nuevo, ¿no? Es decir, lo que hoy sería Pueblo Nuevo, y esa gente que vivía hacinada en esa sección de la ciudad, qué influencia, qué impacto tuvo a partir de conocer a la viuda Martínez, cómo dio un giro Calavera, me parece a mí, en su aspiración de algo más personal a convertirse en un personaje más colectivo, digamos, porque incluso casi todas tus novelas, las de Morgado y esta, no hay un héroe, sino hay una colectividad, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco de eso, por favor? Bueno, es una novela que cuenta la visión de un personaje que extranjero, digamos, en cierta manera, o forastero, que llega a Mexicali. Y por el otro lado es también la visión de qué sociedad encuentra. Esto es importante porque yo no quería poner a Cantú como el malo y toda la otra sociedad como las víctimas. Son víctimas, pero también son cómplices. Entonces yo lo que deseaba es ver esa sociedad en sus claroscuros, ¿no? Ese Mexicali donde hay mexicalenses que están a favor o que trabajan para la tiranía cantuista, como son los periodistas de la vanguardia, ¿no? Héctor González, Ignacio Roel, y luego están los periodistas críticos, ¿no? Como Facundo Bernal y su hermano Francisco. Eh, pero al final de cuentas, est, est, estos, estos pro y contra que aparecen en la sociedad, lo que a mí me interesaba mucho era mostrar que el régimen de Cantú también tenía un cierto apoyo de la propia sociedad que se beneficiaba de los negocios sucios o ilegales que estaban floreciendo, ¿no? La propia sociedad china, la comunidad china, con la apertura de los fumaderos de opio, estamos hablando, y de la gente que, los empresarios gringos con sus casinos, ¿no? Como el Tecolote, estamos hablando de gente que apoyaba el régimen por cuestiones monetarias, ¿no? Por cuestiones financieras. eh, o porque lo apoyaban porque también recibía beneficios del régimen. Y los militares mismos, ¿no? Que eran los privilegiados, ¿no? Esta fuerza militar, el 25 Batallón, que era la fuerza privada, ¿no? De Cantú, y que cuando llega finalmente los revolucionarios hacen una desbandada, ¿no? Porque Cantú quería que se conservara su propio ejército privado como parte del ejército federal, y lógicamente nuestro ejército federal, el actual ejército nacional, nacido en 1913, que se alza contra la usurpación huertista, es un ejército revolucionario de nacimiento. Entonces no podía tener a un ejército contrarrevolucionario
como era el 25 Batallón de Esteban Cantú. Pero lo que me interesaba mucho era ver cómo la gente también estaba ya harta de un régimen que le dictaba las cosas por hacer cuando había muchísimas ideas en contraposición. O sea, al final de cuentas, la democracia significa caos, significa que hay gente diciendo una cosa y otra y peleándose por esto, discutiendo por aquello. Pero en una tiranía hay una sola voz. Y eso ocurre también cuando vemos a Solís, ¿no? El cuate que muere por mandar la información fidedigna, ¿no? Sobre cómo estaba la corrupción en el régimen de Cantú. Pero al final de cuentas, creo que Ray Calavera también es un revolucionario atípico, porque aunque está ahí para hacer eso y para abrir el espacio social a nuevos grupos, como por ejemplo los Cucapá, que también por ahí aparecen, ¿no? Estamos hablando de que es un revolucionario no tan radical como muchos otros personajes que también aparecen en la novela. Es decir, al final de cuentas, Ray Calavera es simplemente alguien que hace su trabajo, que simplemente pide el pago justo por su trabajo y se va a otra cosa, ¿no? Mañana puede estar en un circo en gira por Europa y saludando a la aristocracia europea sin ningún problema. Pero en términos de la novela, El hombre fuerte del circo es sobre todo un acercamiento a un momento de nuestra historia que ha sido contado siempre gloriosamente, ¿no? Nuestros historiadores tienen la maldita costumbre de creer que Cantú es simplemente alguien al que celebrar porque construyó una escuela, construyó un camino, ¿no? Es como los Autobahn de Hitler, construyó el Volkswagen Zoo, ¿no? Eso no le quita ningún ápice ser un dictador. Qué bueno que construyó el Autobahn, qué bueno que hizo Volkswagen, ¿no? Para todas las familias. Pero al final de cuentas era también parte de una forma de atraer a la sociedad a su lado para hacer las atrocidades que estaba haciendo a la espalda de la misma sociedad o ante una sociedad que prefería los beneficios monetarios sin querer ver los sufrimientos sociales que tenía una gran parte de la población, ¿no? Y eso incluía también a la población china y a la mexicana, ¿no? Por igual. Muy bien, ahora que comentabas lo de los historiadores, eh, había anotado una frase de Raymond Chandler, cuando dice, los cisnes de nuestra infancia probablemente eran solo palomas, ¿no? De repente vemos nuestro pasado como algo muy bello, pero también aquí había algo que tú hiciste, es un poco de desmitificar esa figura que, como tú dices, no es necesariamente completamente un villano, pero también hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no? Esos claros oscuros de un personaje y de una sociedad que también era cómplice y de repente cuando ya no, como ocurre hoy, es decir, hay sociedades que por estar económicamente bien, pues obviamente apoyan un régimen, ¿no? Y de repente pensamos que todo el mundo en una democracia, como tú dices, que es caos, de repente pensamos que todo el mundo piensa igual o que estamos viendo a esta persona con los mismos lentes y pensamos, ¿cómo puede la gente votar por este individuo? Y de repente nos llega la elección, nos da en la cara con una realidad distinta, que toda la sociedad no piensa igual, ¿no? Entonces, no porque tú creas que esta persona no es la indicada para gobernar, quiere decir que todos piensen como tú. Y esto lo muestras muy bien en la novela, en donde de repente vemos, oh, el Cantú, ¿no? Todo era progreso, pero no, había otros segmentos, sector de la población que se habían visto afectados y que tú en un capítulo, el de los secretos, nos vas ya desarrollando cuál era la motivación de algunos otros personajes que tenían para no estar necesariamente muy contentos con el régimen, si bien no eran abiertamente enemigos o no hacían cosas abiertamente en contra de esta especie de dictador, pero sí tenían motivaciones para, llegado el momento, ser parte de ese movimiento, ¿no? Bien, quería preguntarte otra cosa. El reto en este tipo de novelas históricas es que de alguna manera, en cierto sentido, el lector sabe el final, ¿no? De repente sabes, bueno, ya sabes qué va a pasar, ¿no? En cuanto al destino de un personaje en particular.
Pero tú lo que haces, me permito aquí decir, es que si bien todo el mundo sabe que tu personaje principal, Ray Calavera, llega en agosto, si mal no recuerdo, no, en septiembre creo, a, no, agosto, perdón, a Mexicali, sabes que en los días de Cantú están contados por tu conocimiento de la historia, ¿no? No tiene más de un mes que va a estar ahí. Sin embargo, lo que tú haces para que la gente no esté pensando en ese final, el lector en este caso, tú lo llenas de acción, por ejemplo, suspenso, acción. ¿Puedes contarnos de cómo fue que, por ejemplo, vas planeando, o planeaste en este caso, todas estas aventuras de Calavera, el duelo, la pelea de box, como tú dices, no es ajena, era un espectáculo muy tradicional en Mexicali en los años 20, incluso mucho antes, desde los principios del siglo, había corridas de toro, había peleas de box, el mismo Tecolote era uno de los lugares este, predilectos para eso. Entonces, y luego meter Jack Johnson como el peso completo del mundo mundial, y acá en Mexicali, donde justamente también estuvo en problemas por la cuestión de que se le acusó de estar traficando mujeres, o sea, la ley contra la esclavitud blanca o eh, se le acusó de traficar mujeres de estado a otro estado con el fin de apresarlo justamente por ser negro, ¿no? Es decir, usaron una ley en su contra, pero en realidad la mujer que estaba con él no iba contra su voluntad, sino que ella era su pareja la pareja de Jack Johnson, ¿no? Bien, entonces me gustaría que comentaras sobre todo cómo estás metiendo partes de la historia y cómo las vas embonando, la presencia de Jack, perdón, Johnson, la presencia de Dashiell Hammett y otros personajes para darle un poco más de acción y de entretenimiento a tu novela. Bueno, al final de cuentas es un salto entre los datos duros de la historia y la imaginación que uno puede darle a esos datos duros para que funcionen como mecanismos narrativos. Y en ese sentido, yo creo que la pelea de box es el mayor salto, digamos ahí, porque Jack Johnson sí estuvo en Mexicali en esa época. Yo no sé si hubo una pelea de box con él, pero yo lo sé como si ahí está el campeón del mundo de boxeo, ¿por qué no usarlo en una pelea y usarlo también como una cortina de humo para hacer el plan de la destrucción de ciertos valores del cantuismo, digamos? Entonces, para no contar la novela, ¿no? Pero en cierta manera, eh, igual ocurrió a los personajes. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer Rafael Corella si si tiene una funeraria? ¿Qué puede hacer Facundo Bernal si es un representante, un periodista que representa medios de Los Ángeles, pero está viviendo en Baja California? ¿Qué puede hacer Jack Johnson si está en Mexicali? Pues una pelea de box, ¿no? Cada personaje ya está definido históricamente. Entonces lo saco de ahí y lo utilizo eh, como combustible, se podría decir, para hacer más grandes las llamas de la narrativa que estoy contando. Muy bien. Bueno, yo para cerrar, invito al público a que lea esta gran novela, a que no se arrepentirá de bajarla en la página de la Secretaría de Cultura una vez que esté también ya lista de manera impresa, pues adquirirla, porque se van a encontrar con una novela ágil, una novela de acción, de historia y con varios tintes de espionaje, de suspenso, de thriller. Entonces, los invito a leer la novela de Gabriel Trujillo Muñoz, El hombre fuerte del circo, y me despido con esa gratitud hacia la Secretaría de Cultura y hacia Gabriel por invitarme a presentarla o comentarla. Yo también hago la misma petición pública. Es gratuito bajarla, leerla por parte de la Secretaría de Cultura. Quiero agradecerle a Carla Robles el que haya trabajado esta novela junto con los editores que la trabajaron.
y a toda la gente que colaboró para llevarla a cabo, el que hizo la portada, que me gusta mucho, el que trabajó en ella para tener el producto editorial con que ahora se presenta en el portal de la Secretaría de Cultura, en la sección de La Rumorosa, y espero que tenga lectores que puedan voltear hacia el pasado de Baja California y verlo como cosa viva, presente, actuante, porque el pasado de California no es solamente algo que está ya en una postal en tono sepia, sino que es algo que podemos volver a la vida si lo narramos, lo pintamos, lo escenificamos. Y en el caso de la novela funciona perfectamente para volvernos a entrar a esos otros mundos que por un lado parecen lejanos 100 años atrás, pero que a la vez cuando ya los vemos de cerca, cómo se parecen a nuestra época. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por estar aquí. Y gracias a Iván también. Bueno, pues es así como terminamos esta presentación del libro El hombre fuerte del circo, de Gabriel Trujillo, también agradeciendo a José Salvador Ruiz, quien hizo la presentación, y Y hizo el prólogo en la novela, por cierto. la novela. Ah, y asimismo reiterar que la distribución es gratuita en versión digital desde la página del Instituto de Cultura de Baja California, que es www.icbc.gov.mx, y desde luego, como también lo estaban diciendo, de forma impresa en los centros estatales de las artes. Hay que comunicarse para poder hacerlo por esta situación de la pandemia. Se están entregando a través de citas. Por nuestra parte, y en nombre de Carla Robles, como dice el maestro Gabriel Trujillo, les agradecemos mucho su presencia y los esperamos en una próxima presentación del libro. Muchísimas gracias a todos ustedes.